Buen día, chavos, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días, profe. Buen día. Yo no me acuerdo qué fue el último que vimos el viernes. El viernes fue primero, ¿verdad? 30. Ok. El viernes. Ah, ya vi. Interesante. El viernes vimos dos ejercicios, ¿verdad? Sí, Ok, entonces yo creo que ya es momento de... Ok. Vale, entonces ya vamos a ver el siguiente tema. ¿Y cuál es el siguiente tema, chavos? Supone que tengo un correo. F5. No, no llega el correo. ¿Qué sigue en el temario? No, nadie se acuerda, entonces tengo que verlo. Vamos a buscarlo. Mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos, creo que sí. Otra cosa, el día viernes hay examen, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, estoy viéndolo por aquí, no lo encuentro. No, no está. ¿Por qué no lo encuentro? A ver, vamos a ponerle aquí. ¿Ya tuvieron algún examen? ya, ¿Cuál? el de química. ¿Cuándo? ¿Apenas? Sí, ayer. ¿Qué tal? Difícil. Difícil. ¿Y los demás qué dicen? Sí, estuvo difícil. Ok. Bueno, ya vimos mecánica clásica. Así es, efectivamente nos toca mecánica de fluidos. ¿Sale? El objetivo va a ser el siguiente. No le estoy mostrando nada, ¿eh? Dice, objetivo, el alumno determinará experimentalmente algunas propiedades de fluidos, obtendrá y comprobará la validez de la ecuación del gradiente de presión. Dentro del contenido debemos de ver el campo del estudio de la mecánica de fluidos, cuerpo sólido, fluido ideal, densidad, densidad relativa, volumen específico y peso específico, medios homogéneos e isótropos, presión. Después ya vienen otras cosas que son sobre la parte experimental. Ok, esto vamos a ver que relativamente rápido lo podemos ver. Vamos a ver, esto creo que ya son casi todo. Estuvo muy difícil el examen. ¿Cuántos ejercicios eran? 5. 5.
5 ejercicios para 2 horas, entonces estamos hablando... no suena tan descabellado. Entonces, Pero varias preguntas tenían varios incisos. sí, 5 ejercicios con 5 incisos cada uno. Eso sí estaba gandalla. Sale. ¿Qué pasó con la ballesta? ¿Ya la entregaron? No, aún no. Ahorita estamos, los grupos están apenas en la explicación del design thinking con la ballesta. Órale. Va. Entonces ya vamos a comenzar. Entonces este sería... ¿Qué tema es? El tema... caray, es el tema 4. Sale. Tema 4. Y se llama mecánica de fluidos. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo dejamos una tarea moral? De investigar las ramas de la física. Ahora, ¿qué estudia la mecánica de fluidos, chavos? El movimiento de los fluidos. Movimiento de los fluidos, ok. ¿Qué más puede estudiar la mecánica de fluidos? Los fluidos el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. Hidrostática, ok. Sí, eso es. De hecho, es lo que vamos a ver nosotros. Vamos a ver fluidos en reposo. ¿Sale? Porque cuando se mueven, pues se pone más interesante y no tenemos tanto tiempo. A ver, ¿ustedes creen que la mecánica de fluidos tenga que ver en el diseño de los coches? Sí, Imagínense, tengo un carrito, algo así. La llanta. Y después tengo algo que sea más redondeado. Sí, una forma. ¿Mandé? No te escuché bien. Bueno, entonces, pues sí, sí tiene que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque el primero, pues va a tener mayor resistencia o va a poner mayor resistencia al movimiento dentro del aire, y el aire es un fluido, ¿sale? Y eso ocasiona que se tenga que gastar mayor cantidad de combustible, ¿sí? Que el otro que tiene un diseño un poquito más aerodinámico. También eso tiene que ver en los camiones, ¿sí? En los trailers, que son cosas, pues, más o menos así. ¿Sí? Imagínense que eso es un camión. No, ya quedó muy feo. Creo que se ve mejor como camión. Así. ¿Sale? Ahí está ese camión. ¿Y ese camión para qué sirve? Sirve para jalar algo, una caja que trae aquí. ¿Sí? Ahí va la caja, hacia atrás. ¿Sale? Y no sé si han visto que estas cosas tienen una especie como de copete. Algo así. sí. Sí. ¿Sí? Aparte de que sí, pues se ven un poquito mejor los camiones con esa cosa que puse aquí. Pues eso también tiene una razón de ser, ¿no? ¿Sí? Eso también mejora el perfil y reduce la resistencia. ¿Sale? Otra cosa también, chavos, que es importante. Si ustedes van en la
parte de atrás de un camión de ese tipo que les acabo de dibujar. Este que va aquí así. Viene aquí, tiene sus llantitas y sigue, ¿no? Ahí va el camión. Y ustedes vienen acá atrás, vienen en su vehículo, un carrito. Sale bien a toda velocidad tras de él y de repente esta cosa, ¡pum!, se frena a una velocidad igual a 0. ¿Creen que sea conveniente estar tan cerca de un camión? No. No, ¿No? hasta ellos mismos lo ponen, ¿no? En la parte de atrás. Ok, una de ellas es que no te pueda ver, ¿no? Pero supongamos que sí te puede ver, pero vas en carretera y vas pegado a él y de repente frena. Entonces, pues ¿qué haces tú también? Frenas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Esta cosa se está moviendo dentro del aire. ¿Qué cosa? La caja. Esta caja que está aquí se está moviendo. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo es mover el aire. ¿Sale? Y lo que pasa aquí es que hay una presión baja. ¿Sale? Entonces uno puede frenar. Y como la presión es baja, ¿qué va a pasar, chavos? Los va a jalar hacia la caja. ¿Sí? Algo que se llama succión. ¿Sale? Entonces, por eso también es peligroso ir muy pegado a ese tipo de vehículos. Oiga, ¿Sí? profe. Entonces, Dígame. por esa razón, cuando corren las carambolas, los carritos terminan metidos abajo de los camiones. Así es, porque uno espera que esta cosa se pueda frenar más rápido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene menor peso, pero pues vas rápido y pues tú ya crees que estás frenando y de repente, ¡pum!, te jala. ¿Sale? Suena como de caricatura, pero así pasa. Imagínense que no fuera aire, que fuera a ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a dibujar otra cosa. Dibujar un recipiente con un líquido que por lo regular siempre es agua. Y entonces metemos una cuchara. Quería meter una mano, pero dibujar una mano me es un tanto complicado. ¿Sale? Metemos una palita de esas que se usan en la cocina. Y esa palita yo la voy a mover hacia la derecha. ¿Sí? O es más, la voy a cambiar un poquito de posición para que se alcance a ver un poco más. La voy a dibujar hasta acá arriba, hasta la superficie. ¿Sale? Si yo la muevo, ¿qué va a pasar aquí, chavos, con el fluido? Con el fluido que está aquí. Se mueve, ¿no? Se hace como un remolinito. Se hace como un remolinito, efectivamente. ¿Sale? Es más, les voy a dejar de tarea que hagan eso, que metan la mano y la muevan rápidamente. ¿Sale? Se van a dar cuenta que deja de haber tanto líquido ahí y se empieza a ver, pues, aire, ¿no? Aquí se empieza a ver aire. ¿Sale? Y eso es lo que va a jalar, pues, al líquido que está atrás. ¿Sale? En este caso, pues, jalaría el líquido que está por aquí atrás, lo jalaría hacia adelante. Y eso va a pasar, pues, con el vehículo, ¿no? El vehículo va un poquito atrás y lo va a jalar. ¿Sale? Esa puede ser una aplicación. Otro tipo de aplicación, chavos, de la mecánica de fluidos es la siguiente pregunta. ¿Por qué vuelan los aviones? por el ángulo de ataque que tienen contra el aire. El Por ángulo sus de ataque. turbinas. Por las turbinas. Ok. ¿Algo más? No, eso no parece un avión. A ver. Tienen, a ver si me lo puedo dibujar. Una especie de perfil aerodinámico. Algo así. ¿Sale? Esto es el perfil de el ala. Lo que hace la turbina es, ¿qué cosa es? Mover el aire hacia atrás. ¿Están de acuerdo?
¿Sí? Eso es lo único que hace la turbina. Ahí está. Entonces, esto se empieza a mover. ¿Qué pasa? Existe algo que se llama principio de conservación de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que si yo tengo una bolita por aquí o dos moléculas de aire, vamos a ponerla un poquito diferentes. Vamos a ponerlas en colores. Esta una y aquí está la otra. ¿Sale? Son iguales y deben de llegar al mismo tiempo aquí. Ah, ahí está. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que pasa en un tipo de perfil de estos? Que la distancia va a ser diferente. La distancia que va a ir, vamos a ponerle de A a B, aquí va a ser una, va a ser este recorrido, ¿sale? Y el otro recorrido va a ser este. Sí, yo sé que aquí se ven iguales, pero para un perfil de un ala deben de ser distintos. Va a ser mayor arriba la distancia, ¿sale? Entonces, ¿qué creen que tenga que pasar? Si la distancia de arriba es mayor comparada con la de abajo, ¿qué debe de pasar, chicos, para que Va a haber ambas... más, va a haber más moléculas abajo, por lo tanto va a poder volar, ¿no? Va a haber más moléculas abajo? Podría ser una explicación. Ok, pero vamos a ver, vamos a suponer que ahora no son bolitas, que ahora son personitas. ¿Sale? Y esas personas deben de llegar al mismo tiempo al punto B. Es más, creo que lo voy a hacer más evidente. Vamos a cambiarle aquí, para que sí se vea más evidente la diferencia de distancia. Vamos a hacerlo algo así. Ahí está. Yo creo que ahí sí se nota, ¿no? Que es mayor distancia en este sentido. ¿Sale? ¿Qué debe de pasar, chavos, para que ambas personas lleguen al mismo tiempo aquí? Yo tiene que ir más rápido. Alguien se tiene que ir más rápido, ¿no? Entonces aquí voy a tener una velocidad hacia acá y aquí mi velocidad debe de ser mayor. ¿Sale? ¿Y eso qué es lo que ocasiona? Una diferencia de presión. Entonces la presión aquí va a ser mayor y acá va a ser una presión baja. Y eso es lo que permite que los aviones vuelen. ¿Sale? Ahí está la mecánica de fluidos. Sí, también. Otro lugar donde creen que está la mecánica de fluidos, chavos. Tal vez en los refris. En los refris, puede ser, pero yo creo que los refris se podrían analizar más bien con termodinámica. Bueno, de hecho sí también se podrían con mecánica de fluidos. Hay algo por aquí interesante, ¿no? Que las ramas de la física pues no están separadas, ¿vale? Otra cosa, chavos, así que digan, ah, pues aquí yo creo que sí está la mecánica de fluidos. ¿No? A ver, voy a hacer un último dibujito y ya empezamos a ver otras cosas. Vamos a poner este lado. Imagínense que tengo una pelotita. No una pelotita, sino una pelotita así. Y esta pelotita tiene un buen de hoyitos. Pero no son hoyitos, son son marcas, unas pequeñas marcas. Bueno, tienen Como una una forma simétrica. ¿Una pelota de qué? de golf, ¿no? Así es, una pelota de golf. ¿Ustedes creen que esa cantidad de, eh, pues sí, puede haber como hoyitos, ¿no? Pero ustedes Hoyuelos. creen la forma, ajá, de
tenga alguna razón o nada más sea para que se vea bonita? No, sí tiene una razón. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esa cosa? Pues lo que tiene ahí le ayuda a qué? A moverse en el aire, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense que fuera redonda, así, completamente redonda, o una pelota normal. Ay. A los que les gusta el fútbol, han visto que si le pegan de alguna forma a al balón, produce algún efecto, ¿sí o no? Sí. Que puede ir que vaya así de repente, bien así, de repente, ¡pum!, se mueve. Caray, pues eso también se debe a la forma, ¿no? Al ser lisa esta cosa, pues tiene mayor resistencia al aire, ¿sale? Hay otra cosa también por ahí, el balón de fútbol americano, que parece un bolillo, ¿sale? También su forma de ser tiene una razón, ¿sí? Y otra cosa, esto cuando va en el aire, por lo regular, va girando, ¿sí o no? Sí. Sí. Y ese giro, ¿para qué creen que sea? ¿Para que llegue más lejos? Para que mantenga la trayectoria. Para que mantenga su trayectoria, ok, ¿sale? Para que rompa el aire. Para que rompa el aire, para que le cueste menos trabajo, actúa como un taladro, ¿no? Sí, menor resistencia en el aire y entonces pues va a mantener su trayectoria y va a poder llegar más lejos, ¿sale? Y esto pues se puede llevar a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un arma de fuego, también las balas giran, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces hay una gran cantidad de aplicaciones de la mecánica de fluidos, ¿sale? Va, entonces vamos a ver, ahora sí vamos a entrar ya en el tema. Creo que voy a borrar estos dibujos, estos ahí. Mejor luego les encargo una tarea y buscan aplicaciones. Sale, ya está. Entonces vamos a empezar a ver algo interesante. Creo que algunas cosas ya las habíamos visto, ¿no? Como por ejemplo, una de las primeras cosas que tenemos que ver es cuerpo sólido, ¿sale? Y fluido ideal. Vamos a ver. Entonces, la materia la podemos encontrar en 3 fases, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 fases, chavos? Bueno, de hecho creo que Sólido, líquido y gaseoso. sólido, líquido y gas, ¿sale? Ok, entonces ya me dijo su compañero que son 3. Son sólido, líquido y gas. Fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. ¿Sale? ¿Qué características tienen? Si hablamos del volumen, ¿qué pasa con el volumen de un sólido? ¿Está definido? El volumen está definido, sale. El volumen definido. Ahora, ¿qué pasa con el volumen de líquido? Pues depende. Si yo lo tengo en una botella, un recipiente de este tipo, va a adquirir ese volumen. ¿Están de acuerdo? Va a tomar esa forma. Otra cosa, pues si yo lo tengo, no en eso, lo tengo en otro recipiente, pues va a adquirir esa forma. ¿Sale? Ok, pero en ambos, el volumen, ¿cómo va a ser? Igual, constante. Va a ser constante. ¿Sale? Aquí es lo que hace diferencia con el gas, ¿no? ¿Por qué? Porque este volumen puede variar y un gas va a tomar todo el volumen disponible, ¿sale? Entre más volumen tenga,
mejor para el gas, ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta a las moléculas estar alejadas entre ellas. Yo lo puedo tener en un recipiente así pequeñito, en un cubito, o lo puedo tener en un cubo más grande, ¿sale? Entonces, aquí el volumen es variable, ¿sale? Esas pueden ser unas características. Otras, casi es lo mismo, ¿no? El sólido también tiene una forma definida, ¿sí? El líquido, pues, adopta la forma del volumen que lo contenga, y el gas hace lo mismo que el fluido, adopta la forma del recipiente que lo contenga, ¿sale? Ahora hablemos de densidad. ¿Qué es la densidad, chavos? Rho es igual a ¿qué? Es la relación de la masa con el volumen. La El volumen. masa respecto al volumen. Ok, creo que esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, las unidades son kilogramos, y abajo son metros cúbicos, Otros vol- ¿sale? Ahí está, son sus unidades en el sistema internacional. Y de una vez podemos ir checando algo de las dimensiones. Yo creo que a este punto pues ya las podemos calcular fácilmente. ¿Cuáles son las dimensiones de la densidad? Tengo kilogramos, pues entonces es masa M. Tengo longitud, entonces es L a la menos 3. ¿Sale? Sí. También de este tipo de propiedades ya vimos cuáles son intensivas, cuáles son extensivas. La densidad, ¿qué tipo de propiedades? Intensiva. Es intensiva. ¿Por qué? Porque no depende de la masa, ¿sale? Pues, ¿por qué? Pues si yo tengo esta cantidad de agua y después tengo una cantidad más pequeñita, ¿qué va a pasar? Pues que la densidad va a ser igual, ¿no? La densidad de aquí es igual a la densidad de acá, ¿sale? Eso pasa. Otra cosa que creo que vimos el día lunes, la densidad relativa, ¿sale? La densidad relativa va a ser igual a la densidad de alguna cosa entre una densidad de referencia, ¿sale? Para los líquidos se va a usar la densidad del agua. Para los gases, ¿qué densidad de referencia creen que se usa? La del aire. La del aire. Así es. Y también el viernes vimos que ese valor de densidad relativa puede tomar tres valores, ¿no? Puede ser igual a la unidad, puede ser mayor a la unidad o menor a la unidad. ¿Qué nos dice esto, chavos? Recuerden, yo tengo otra vez otro recipiente que contiene el fluido de referencia. ¿Está? ¿Y qué coloqué? Creo que coloqué una pelotita, ¿no? Una pelotita aquí, una pelotita acá, otra pelotita acá. ¿Qué pasa cuando la densidad relativa es mayor a la unidad? ¿Se hunde, flota o se queda estático? Se hunde, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando la densidad relativa es menor, pues esa cosa va a flotar. Y cuando es igual a 1, pues se va a quedar ahí. ¿Sale? Eso es lo que nos dice la densidad relativa. ¿Sale? Entonces ya veamos densidad relativa, creo que también la habíamos visto. Ahora, el volumen específico, ¿sale? Una P, ¿sí? El volumen específico. Quedamos que era el volumen entre la masa, unidades, metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Sale? Creo que eso lo habíamos platicado también. Y dices, por aquí, oye, como que eso se parece
a la densidad que está en kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí o no? Y también la densidad, pues es masa entre volumen. Oye, eso está nada más cambiado de posición. Entonces yo puedo escribirlo de la siguiente forma. 1 sobre ρ. ¿Sí? ¿Cómo se le llama eso? ¿El inverso o el recíproco? Inverso. Inverso. El inverso. Ok. Vale. Entonces a eso también le podemos sacar sus dimensiones. Entonces, dimensiones de el volumen específico. ¿Cuáles son, chavos? También tengo masa, entonces puede ser masa y también tengo longitud. ¿Sale? ¿Cuáles son los subíndices ahí? Los Longitud a la -3. ¿Longitud a la qué? -3. A la -3, no. Aquí está. La masa, bueno, perdón. El volumen y acá está la masa. Más a la -3. ¿Más a la -3? No, es más a la -1, ¿no? Y longitud a la 3. Porque es dimensión, porque es la densidad, ¿verdad? Sí, es Ok. densidad relativa. No, perdón, es volumen específico. ¿Sale? Creo que nos faltó las dimensiones de la densidad relativa. A ver, vamos a sacarlas. Sale, dimensiones de la densidad relativa. ¿Cuáles son las dimensiones, chavos? Es una pregunta muy difícil. Son de 1. ¿Por qué? Pues es densidad entre densidad y pues va a ser kilogramos sobre metro cúbico entre kilogramos sobre metro cúbico, pues va a ser 1. ¿Sale? Es algo que se llama adimensional, que no tiene dimensiones. Ahora, el volumen específico va a ser una cantidad escalar o vectorial. ¿Escalar? Es escalar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿es una propiedad intensiva o extensiva? ¿Extensiva? Extensiva. ¿Por qué? Porque ocupamos la masa. Ocupamos la masa. Entiendo más o menos, pero va. A ver, vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Tengo esta cosa. ¿Sale? Y acá voy a tener el mismo material, pero diferente tamaño, ¿no? ¿Sale? Y esa cosa va a tener una densidad constante. Igual aquí, ρ es igual a constante. Entonces me piden, oye, pues saca el volumen específico de esa cosa. Ok, vamos a sacar el volumen específico. Sale, entonces aquí el volumen específico va a ser igual a el volumen entre la masa. Y acá va a ser lo mismo. Va a ser igual al volumen entre la masa. ¿Sale? ¿Qué creen que pase, chavos, con esta relación? ¿Se conserve o se modifique? Se conserva. Se conserva porque, pues tú hace un rato me dijiste lo siguiente, que el volumen específico es igual a 1 sobre la densidad. Y la densidad, pues yo ya sé que esta cosa es una propiedad intensiva. ¿Sale? Entonces el volumen específico es intensivo. ¿De acuerdo?
ok. ¿Sale? Ya está. Vamos a ver qué otra cosa tenemos que ver por aquí. Ah, el peso específico. Ok. El peso específico va a ser lo siguiente. Es una cantidad vectorial y va a ser el peso entre el volumen. ¿Sale? Esto creo que ya lo hicimos una vez. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sale? Entre el volumen. Y yo sé que masa entre volumen es igual a la densidad. ¿Sale? Y la densidad es una propiedad intensiva. La gravedad es una constante. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, entonces, por lo tanto, el peso específico es una propiedad intensiva. ¿Sale? Va. ¿Sí me siguen hasta aquí o ya los perdí? Pero entonces sería vectorial. Sería vectorial, así es. Sí, pero vectorial, pero perdón, intensiva. intensiva y es una cantidad vectorial. ¿Sale? Pero muchas veces nosotros pues hacemos esto, ¿no? Y entonces ya hablamos de magnitudes y muchas veces también simplemente escribimos así. ¿Sale? Ya está. Entonces ya tenemos algunas cosas aquí que nos van a ayudar. ¿Para qué? Para comenzar a hablar de algo que se llama presión. Sale, comenzamos con lo interesante ahora sí. Creo que la mayoría de ustedes pues sí están familiarizados con la siguiente expresión. Presión es igual a una fuerza normal sobre un área. ¿Sale? Definición matemática de presión. ¿Alguna vez la habían visto? Sí, Sí, Sale. Ese término hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque solamente se aplica para fluidos, líquidos y gases. ¿Vale? Para cuerpos sólidos existe otra cosa que se llama esfuerzo normal. ¿Sí? ¿Tiene las mismas unidades? ¿Se calcula de la misma forma? Pues sí, relativamente sí se calcula de la misma forma, pero son aplicables. Recuerden, presión solamente es para fluidos. ¿Sale? Aquí, chavos, la presión, ¿ustedes creen que sea una propiedad intensiva o extensiva? extensiva, ¿no? Extensiva. Podría ser. ¿Qué dicen los demás? Extensiva. Extensiva. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Cómo le hago? Todavía no sabemos cómo se calcula la presión. Ah, sí, ya sabemos cómo se calcula. Sale. De nuevo, lo básico. Un recipiente y otro recipiente. Ah, no. A ver. Ahí está. ¿Sale? Y voy a tener hasta aquí completamente de agua, hasta aquí completamente de agua. Van a tener la misma altura. H y van a ser, creo que sí nos podemos imaginar que son
cilíndricos, los dos. Este va a tener un área 1 y este va a tener un área 2. ¿De acuerdo? Otra cosa que pueden tener esto, pues esa cosa es agua y va a tener una densidad igual a constante. Y aquí ρ es igual a constante. Creo que con esos datos puedo determinar la presión en el fondo. ¿Sale? Entonces vamos a calcular la presión en el fondo del primer recipiente. Vamos a ponerle presión en F es igual a, ¿dónde está F? Pues F va a estar aquí, en el fondo, y aquí también va a estar en el fondo. Si se alcanza a ver que la masa de aquí es mayor que la masa 1 por las dimensiones. Sí. ¿Sí? Vale, entonces ya, con eso. Vale, me acuerdo. Tú me dijiste que la presión se calcula como una fuerza normal sobre un área. Ok, las áreas, pues mido el diámetro y con esto la saco. Muy bien. La fuerza, pues la fuerza debe de ser el peso, entonces va a ser igual a el peso entre el área. ¿Sale? Eso a su vez es igual a la masa por la gravedad entre el área. ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Sale. Ahora, Sí. ¿cómo puedo determinar la masa? Pues tomo una balanza y la mido. Podría ser. Dale, pero si no tengo una balanza disponible, yo recuerdo algo que vimos hace poquito. Recuerdo que la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Y de ahí despejo, la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Están de acuerdo en eso que hice? Sí. Sale, Sí. entonces, sustituimos la densidad por el volumen por la gravedad entre el área. Ok, algo que se veía tan sencillo ya se está viendo un poquito más complicado. Antes de irme por abajo, vamos a ver. Aquí yo puedo calcular el volumen multiplicando el área de la base por la altura, ¿sí o no? Sí. Sí, ya está. Entonces voy a poner eso acá. Aquí otra vez, algo que me va a ayudar. Volumen es igual a el área por la altura. Ahora, otra vez, sustituyo esta expresión. Vamos a ponerle otra expresión en F. Va a ser igual a la densidad por el área, por la altura, por la gravedad, entre el área. Dices, oye, ya aparece dos veces el área y es la misma. Sí, sí es la misma. Esto se va con esto. Y entonces, la presión en el fondo va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y dices, caray, vamos a ver. La densidad es intensiva, ¿sí o no? ¿Sí? La gravedad es una constante. Y la altura, pues la altura es variable, pero no es una propiedad. ¿Sale? Entonces, chavos, vuelvo a hacer la pregunta. ¿La presión es una propiedad intensiva o extensiva? Intensiva. Es intensiva. ¿Sale? Entonces, no depende de la masa, depende más de qué? De factores geométricos como son la altura, uno de ellos. ¿Sale? Ahora, siguiente pregunta. ¿Es una cantidad escalar o vectorial?
Vuelvo a escribir. Presión es igual a una fuerza normal entre un área. Vectorial, ¿no? Vectorial, ¿por qué? Porque aquí estás diciendo que es una fuerza. Puede ser. ¿Sale? Pero hay algo interesante que pasa aquí también. Por eso no se debe de mezclar presión con los sólidos. Imaginemos que tenemos una pelota. Aquí está, una pelota. Y esta pelota está sometida a la presión atmosférica, ¿sale? En el exterior. Dentro debe de tener presión actuando en todos los lados, ¿sí? ¿Por qué debe de actuar en todos lados? Si no actuara en todos lados, esa cosa tomaría una forma rara, ¿no? Sería algo así. Solamente estaría teniendo mayor presión aquí y aquí una presión más baja. Mayor presión, mayor presión. No sé si más o menos me explique. Entonces, por eso en altas presiones los objetos se deforman. En altas presiones. Ya entendí lo que me estás queriendo decir, pero yo creo que eso es en altas presiones se deforma. Bueno, que se ejerza demasiada presión. Sí, también se podría ver, pero en este caso sería algo diferente, ¿no? Esto, lo que tú me estás queriendo decir sería, bueno, lo que tú me dices es algo diferente, ¿no? Que yo tengo, supongamos que tengo una alberca. Igual aquí está el agua. Y me llevo una lata vacía de refresco hasta acá abajo. ¡Pum! ¿Qué va a pasar? Ah, pues la va a aplastar. ¿Sí? Ok, sí, es lo mismo, ¿sale? Va. Pero Profe, entonces, y dime. cuando se aplasta es porque la presión de afuera es más grande a la que tiene el objeto. Sí, es por eso, por una diferencia de presiones. Ok. Sale. Ok, ahí está eso. Entonces, pues la presión tiene magnitud, pero dirección, chavos, ¿creen que tenga una dirección? Si actúa para todos lados, No, no tiene. ¿no? Sí, Entonces, bueno, es que actúa para todos lados, ¿no? ajá, actúa para todos lados, entonces no tiene una dirección preferencial, ¿no? ¿Sale? Entonces, por ese motivo, consideramos que la presión es escalar, ¿sale? En un cuerpo sólido, ahí sí hablamos de cuestiones vectoriales, ¿no? Un esfuerzo en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿vale? ¿Cómo puede ser eso? Ah, pues yo tengo un cuerpo sólido. Esto nada más es plática, ¿eh? Aquí está el cuerpo sólido. Y le aplico fuerza, una fuerza de este tipo, ¿sale? Ahí está la fuerza. Esa la puedo descomponer en dos. Una fuerza que va hacia abajo y una fuerza que va hacia la derecha, ¿sale? La derecha, la que va hacia abajo, perdón, ¿qué produce? Ah, pues produce compresión. ¿En qué eje? Ah, pues pone pues aquí un sistema de referencias. Está X, Y y Z. ¿Sale? Y la otra componente en el eje X que produciría un esfuerzo cortante. ¿Qué quiere decir eso cortante? Como si fueran unas tijeras, ¿no? Que lo quiere mover ¿qué parte? Esta parte la quiere mover hacia la derecha. ¿Sale? Pero esas cuestiones de esfuerzos no las vamos a ver nosotros. Para eso ustedes van a llevar mecánica de sólidos, ¿sale? Entonces ahorita no se preocupen de esto esto sí es un poquito más complicado. También la mecánica de fluidos no es nada sencilla, pero lo que estamos viendo, recuerden, es una parte introductoria. Pero yo creo que con eso ya quedamos que la presión es una cantidad escalar, ¿sale? Por ahí, creo que su profesor de química no está de acuerdo en esto.
en que sea escalar. En que sea escalar o en que sea propiedad intensiva. No recuerdo, en alguna sesión se comentó eso y sí se puso intensa la conversación. ¿Sale? Entonces ya vimos eso, qué es presión y ya. Ahora vamos a ver algo un poquito más, ¿cómo podemos decirlo? Yo creo que sí, no más interesante, pero algo un poquito más aplicable. ¿Alguien sabe cómo se mide la presión atmosférica? En milímetros de mercurio. En milímetros de mercurio, milímetros, columna de mercurio. Ok, ¿han escuchado hablar del barómetro de Torricelli? ¿No? Alguna vez sí. ¿Alguna vez? Ok. Barómetro de Torricelli. Vamos a dibujar. A ver si me queda. ¿Sale? Ahí tenemos un tubo de ensayo. Ok. Y lo que hizo fue colocar mercurio aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Mercurio no es verde. Mercurio es algo así como gris. Entonces, colocó mercurio. Aquí todo. Lo llenó. Completamente de mercurio. ¿Sale? Después tenía otro recipiente. Está un poquito más abajo. Y para que pueda dibujar, está. Y ese recipiente, pues también contiene mercurio. ¿Sale? Está como... Ahora, lo que hizo fue lo siguiente. Le colocó el dedo aquí. ¿Sale? Ahí está un dedo. Le tapa y lo coloca en el recipiente que ya contenía mercurio. Vamos a ver cómo lo coloca. Pongo así, pongo acá abajo. Hasta acá. Ya no me quedo tan bien. Vale, ahí está. Entonces, esta cosa va a seguir estando llena de mercurio. ¿Por qué? Porque no le ha quitado el dedo. ¿Sale? El dedo sigue estando aquí. Ahora, ¿qué va a hacer? Le quita el dedo. ¿Sale? Entonces vamos a hacer para atrás y retira el dedo. ¿Qué va a pasar, chavos? ¿Qué se imaginan que pase? Que va a descender el mercurio. ¿Sale? Esto ya no va a tener solo mercurio. Va a quedar algo más o menos así. ¿Sale? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Sí, Sí. ok. Tenemos eso. Y ahora a partir de eso vamos a analizar para poder determinar la presión atmosférica. Entonces, aquí afuera está actuando la presión atmosférica. Aquí también. ¿Sale? Aquí una pregunta para ustedes. ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay ahí, ¿Vacío? chavos? Vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hubo oportunidad de que entrara aire, porque en todo momento mantenía el dedo ahí. ¿Sale? Entonces, ahí podemos poner que es una presión cercana a cero. ¿Sale? Seguramente que hay ahí, pues puede haber gases de mercurio, ¿no? Algo así por el estilo, pero podemos ir a aproximarlo a cero. Ok, ¿qué cosas yo puedo medir? Pues una de las cosas que yo puedo medir es la altura. ¿Cuál altura? La altura que tengo desde la superficie hasta donde termina el mercurio. ¿Vale? Puedo medir esa altura, vamos a llamarle H1. También puedo medir la profundidad que existe de la superficie al fondo del recipiente.
Esa la voy a llamar H2. ¿Sale? Ahora, yo quiero calcular la presión en el fondo. ¿En dónde? Ah, pues en este punto, vamos a llamarle punto A, y en este punto, punto B. ¿Sale? Yo sé cómo se calculan las presiones, chavos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya lo vimos hace un rato, recuerden. Para un fluido en reposo, cuando estábamos analizando el vasito, llegamos a que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura de la columna. ¿Sale? Entonces, yo puedo calcular las presiones en A y en B. Otra cosa que pasa por aquí, bueno, vamos a dejar esa cosa ahorita y vamos a calcularlas. Y ahorita hacemos algunos comentarios. Entonces, voy a mover para la derecha. Ahí queda. Ya está. Entonces, ¿qué cosas están actuando en el punto A, chavos? Vamos a ponerle aquí. Presión en A. Va a ser igual a lo que está actuando sobre ese punto. Vamos a analizar ese punto. Entonces, vamos a marcarlo con amarillo. ¿Sale? ¿Qué actúa sobre este punto, chavos? Todo lo que está actuando aquí. La presión atmosférica. Sale, presión atmosférica. ¿Qué otra cosa actúa? La presión que ejerce esa columna 2 de mercurio, ¿sí o no? Más la presión debida a Hg con H2. ¿Sale? Ok, eso lo puedo escribir de otra forma. Sí, lo puedo escribir de una forma más fácil. Aquí sería la densidad del mercurio por la gravedad por H2. ¿Sale? Y yo creo que ya no actúa ninguna otra cosa. Ahora vamos a ver qué está actuando sobre el punto B. Presión en B va a ser igual. ¿Qué cosas actúan en ese punto, chavos? La presión 0, la que está ahí con verde. Ah, pues sí. Pero esa pues vale 0, pues yo creo que no es conveniente ponerla. ¿Sale? ¿Qué más actúa? Actúa una columna. Mercurio. Así es, la columna 1. Entonces va a ser ρ de Hg por la gravedad por H1 más igual la densidad del mercurio por la gravedad por H2. ¿Sale? Ahí no está la presión atmosférica. No, ¿por qué? Porque la presión atmosférica está actuando afuera del recipiente, no lo está empujando como tal. Este líquido aquí no lo está empujando. ¿Sale? Ahora vamos a hacer algo interesante por aquí. Imaginemos lo siguiente. Otra vez estamos en una piscina. ¿Está? Igual está completamente llena de agua. Y dibujamos por aquí un monito. Y ese monito se mueve por acá. ¿Sale? ¿Qué pasó con la presión, chavos, ahí? ¿Cómo es? Comparada con el punto 1 y el punto 2. ¿Cambió? No. ¿No? Ok, entonces me voy a mover a otro lado. Me voy a mover aquí. Punto 3. ¿Qué pasa con la presión? Sigue siendo la misma, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, ¿por qué? Porque está en el fondo y es el mismo fluido. ¿Sale? Entonces, ¿cómo serían esas presiones en A y en B? Iguales, ¿de acuerdo? Ah, ya los borré. Ahí está. Entonces, las escribimos.
Aquí ponemos que presión. Ahorita lo hago chiquito para que se pueda ver mejor. Vamos a ponerlo de este lado. Aquí. No te muevas tanto. Ahí está. Vale, entonces aquí en verde. Presión en A es igual a presión en B. Entonces igualamos presión atmosférica más densidad del mercurio por la gravedad por H2 va a ser igual a lo siguiente, a la densidad del mercurio por la gravedad por H1 más la densidad del mercurio por la gravedad por H2, ¿sale? Yo tengo aquí este término y ese término. Esos términos son iguales, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, pues de aquí ya es fácil, ¿no? Presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Y con esto se puede determinar la presión atmosférica a partir de una columna de mercurio. ¿Sale? Pregunta para ustedes aquí. ¿Creen que sea importante el área de sección transversal de esta cosa? Sí, ¿no? ¿Sí? Pues yo creo que no, ya lo vimos hace rato, miren. Pues lo vimos en donde. Ya lo perdí. Aquí miren, lo vimos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo la misma altura. Ah, pues la presión en este punto, pues es la misma que en este punto, en el fondo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mismo líquido y se encuentra a la misma profundidad. ¿Sale? Es más, yo creo que podemos hacer un ejemplo de eso para ver. Vamos a meterle números. Vamos a ponerle. Vamos a poner un recipiente cilíndrico y un recipiente cilíndrico más grande. Ahí está. Entonces, la característica aquí va a ser que la altura va a ser la misma. Vamos a ponerle cosas aquí fáciles de calcular. Vamos a ponerle que el área aquí va a ser igual a 1 metro cuadrado. Y el área aquí va a ser igual a 2 metros cuadrados. ¿Sale? Esos dos recipientes están completamente llenos de agua. Le ponemos aquí ρ y aquí ρ, ¿sale? Y esa ρ va a ser igual a 1000, faltó un 0, kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad G es igual a 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Y yo creo que con eso se puede calcular. Entonces vamos a calcularla en el primero. La presión, ¿en dónde? En el fondo. Ponerle aquí F y aquí le vamos a poner F'. Presión en F es igual a la fuerza entre el área. Pues la fuerza es el peso entre el área. El peso, vamos a ponerle, ¿qué les gusta de altura, chavos? H que sea igual a 1 metro. Sí. Para que sea muy fácil, ¿sale? Entonces, el peso, caray, ¿cómo calculo el peso ahí?
Pues calculando el volumen. El volumen, ok, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner el volumen aquí abajito. Volumen. El volumen va a ser igual ¿a cuánto? ¿A 1 metro cúbico? ¿Sí? Sí. Sale. Tengo 1 metro cúbico y luego, ¿qué otra cosa conozco? Ah, conozco la densidad. Hacernos un poquito para abajo. La densidad es igual a masa sobre volumen. De ahí puedo sacar la masa, ¿no? Entonces, la masa va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicada por ¿cuánto? Por 1 metro cúbico. Entonces, la masa va a ser igual a 1000 kilogramos. Ah, ¿por qué me falta un cero siempre? Sale, tengo esa masa de 1000 kilogramos, chavos. ¿Qué hago después? Lo multiplico por la gravedad, ¿no? Entonces, de aquí, el peso va a ser igual a masa por gravedad. ¿Cuánto me da? 9780. Sí. Sí. Y esos son newtons. Sí. Sale. Ya tengo eso y tengo el área. Ah, también la tengo. Vale, entonces, sustituimos. 9780. 9780 newtons entre, era 1 metro cuadrado, ¿no? Sale, ¿eso cuánto me va a dar? Pues lo mismo, ¿no? 9780 newton sobre metro cuadrado y 1 newton sobre metro cuadrado va a ser igual a 1 pascal. ¿Sale? Ahí tengo la presión. Ahora vamos a calcular la presión en F' para el segundo recipiente. Entonces yo escribo aquí presión en F' va a ser igual también a el peso entre el área. El peso, para eso necesito sacar el volumen primero. Entonces, el volumen es igual a ¿cuánto? A 2 metros cúbicos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sale. Sí. Profe, ¿me puede decir cómo la sacó? Rápido, nada más. Pues recordamos que el volumen de esta cosa es el área de la base por la altura. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya está. Y H pues vale 1 metro. ¿Dónde lo tomamos ese H 1 metro? Pues de acá atrás también, ¿no? Que es la misma altura. Y hasta entonces tenemos eso. Ahora, para el peso, pues hay que sacar la masa. Pues otra vez, densidad es igual a masa sobre volumen. De aquí la masa va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso multiplicado por el volumen. Pues por 2 metros cúbicos. Entonces, la masa es igual a 2000 kilogramos. Sale. Ya tengo la masa. Ahora necesito el peso. Pues el peso igual, ¿no? Es masa por gravedad. ¿Sale? En este caso, ¿cuánto vale el peso, chavos? $19,560. 560 newtons. ¿Sale? Ok, ya lo tengo. Entonces vamos a calcular acá arriba. Escribimos, esto es igual al peso 19,560 newtons
entre el área. ¿Cuánto vale el área? Pues 2 metros cuadrados, ¿no? Esta área que tengo aquí. Ya está. 2 metros cuadrados. Entre 2 metros cuadrados. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? $9,780. Efectivamente, 9,780 newtons sobre metro cuadrado, que son pascales. Y pues es lo mismo que calculamos, ¿no? En lo verde. Sí. ¿Sí? Entonces, ahorita podemos ver que pues no depende del área, depende de qué, de la profundidad. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Ok, también la presión va a depender de factores geométricos. Otra cosa podría ser que para un mismo peso yo puedo tener distintas presiones cambiando qué cosa, el área. ¿Sale? ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Es que mi Ok, internet. vale. Para un mismo peso yo puedo tener diferentes presiones cambiando el área. ¿Sale? Ahorita suena confuso porque me acabas de decir que eso depende, que no depende tanto del área. Ok, pero eso es para un fluido en reposo. ¿Sale? Hay que tener cuidado. ¿Sale? Un ejemplo de eso, pues yo creo que esto es tanto un poquito mezclarlos, algo, espero que no sea tan confuso, pero pues si yo tengo esto, ¿eso qué es, chavos? Un clavo, ¿sale? Y los que ya se fueron a vacunar, podrían decirme qué es este intento de dibujo medio feo. Viene por acá. Bueno, creo que la punta no está tan larga, ¿no? Si estuviera así Una de aguja, largo me desmayaría. una aguja y un clavo. ¿Sí? ¿Por qué creen que terminen en punta? ¿Para que nos dé miedo? No, es para que te corten y entren. Así es, ¿para qué? Para que con una pequeña fuerza se produzca una gran presión, ¿sale? Entonces yo le aplico una fuerza a este clavo y aquí tiene un área muy pequeña, pues la presión va a ser muy grande, ¿no? Lo mismo pasa aquí con esta cosa, terminen eso en punta, ¿para qué? Para que entre fácilmente en la piel, ¿sale? Eso podría ser. ¿Ok? Profe, o sea que a menor área, mayor presión. Así es. ¿Sí? Ok. Me duele mi... Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Eso, menor área, mayor presión, estoy de acuerdo. Pero, pues, eso aplica para otras cosas, no para un fluido en reposo. Para un fluido en reposo, pues solamente importa qué cosa, la altura de la columna. ¿De acuerdo? Seguramente en caricaturas han visto personas que se acuestan en una cama de clavos, ¿no? ¿Por qué Sí. no se le entierran los clavos? Porque se distribuye el peso entre todos los clavos. Así es, entre más clavos existan, pues va a ser una mayor área, ¿no? Entonces, pues va a ser menor la presión. También otra cosa, para caminar en que les gusta, en el lodo, no es lo mismo caminar con tenis que con tacones, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues cuando usan tacones, pues se van hundiendo, ¿no?
¿Sale? Otra cosa, a ver. Espero que no les haya pasado a ustedes. Si les pasó, pues ya nos cuenta. Aquí estoy yo bien feliz. Voy en el metro y llevo mis tenis. ¿Sale? Con las agujetas sueltas. Y me pisa alguien. Así, ay, muy raro. Me pisan ahí, sin querer. Y esa persona que me pisa, lleva tenis. Esa es una. Ahora, pues estoy otra vez ahí. Un día de mala suerte y me pisan 2 veces. ¿Sale? Igual sigo llevando los mismos tenis con las agujetas sueltas. Pero ahora me va a pisar alguien que trae tacones. Y esos tacones que terminan como, son como punta de aguja, ¿no? Sale. ¿En cuál de los dos voy a llorar y por qué? Con los tacones, ¿no? Con los tacones. Sí, efectivamente se va a enterrar. ¿Por qué? Puede ser que sea la misma persona y tenga la misma masa, pero va a ser esa masa aplicada en qué? En una menor área. Entonces va a ser mayor presión y pues yo creo que cuando los pisa alguien con tacones, pues yo creo que sí dan ganas de llorar. ¿Sí, más o menos? Sí, sí. Sí, vale. Entonces, esa es otra idea. Vamos a borrar esto de los zapatos. Ya está. Entonces tengan cuidado que los pise alguien que tenga tacones. Está. Ahora, vamos a ver. Yo creo que es lo último que vamos a ver. Porque ha sido demasiada teoría. Regresa por acá. Está. ¿Cómo se mide la presión? La presión, esto nos va a ayudar para la práctica del día lunes. Voy a tener algo por aquí. Presión, aquí va a ser 0. Presión en pascales. Y algo que yo conozco. Pues yo conozco la presión atmosférica. Y necesito medir la presión en 2 puntos. Vamos a ponerle aquí el punto A. Y acá abajo el punto... Está muy abajo. El punto B. ¿Sale? Entonces, las presiones absolutas se miden con instrumentos como el barómetro. ¿Sale? Para medir presiones relativas se usan instrumentos llamados manómetros y vacuómetros. Un manómetro va a medir presiones mayores a la atmosférica. Entonces lo que va a estar arriba va a ser presión manométrica y lo que va a estar abajo va a ser presión vacuométrica o de vacío. ¿Sale? Pero aquí hay que tener cuidado. Estas dos se van a medir a partir de la presión atmosférica. ¿Sale? Ok, aquí entra alguien, ya está. Entonces, si a mí me piden, yo quiero la presión absoluta en el punto A. Vale, entonces aquí, presión ABS en A. Y también me están pidiendo la presión absoluta en B. ¿Cómo las puedo calcular? Pues es fácil, ¿no? Pues hay 2 caminos. Uno, que me vaya directamente desde aquí la referencia hasta el punto A. Ese es un camino. Pero no puedo utilizar un barómetro en ahí. ¿Por qué? Pues no sé, no lo tengo disponible. Otra forma es ¿cuál? Pues me voy primero a la presión atmosférica y después de la atmosférica me voy a la presión manométrica en A. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí, chavos? Una suma, ¿no? Sería presión atmosférica más la presión manométrica en A. No sé si me explique.
Otra vez. Ok, quiero medir la presión en el punto A. No tengo un barómetro disponible, ¿sale? Entonces, otro camino es ir primero a la presión atmosférica, a este punto, y después ir a la presión en A, ¿sale? Lo podríamos ver como si fueran distancias o algún otro tipo de cantidad. Vamos a verlos como si fueran, pues sí, distancias. ¿Qué pasa? Ah, pues yo aquí voy a tener una distancia, que esa distancia vale una presión, y quiero llegar hasta acá arriba. Ah, pues ¿qué pasa ahí, chavos? ¿Le sumo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Vale. Ahora, para la presión absoluta en B, ¿cómo le hago? Ah, pues primero llego a la presión atmosférica, que es la que conozco. Y después de ahí me voy hacia abajo. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Una suma o una resta? Una resta. Una resta. Presión atmosférica menos la presión vacuométrica de B. ¿Sale? Esto se ve bastante simple, pero les puede salvar la vida en un examen. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Va. Ok. Yo creo que ya fue suficiente. Ya fue Profesor, una pregunta. teoría, mande. ¿Qué instrumento mediría esa presión bajométrica? Ah, se llama vacuómetro. Ok. ¿Sí? Ambos son manómetros que miden presiones comparadas con la presión atmosférica. Es más, yo creo que podemos hacer un pequeño dibujito de esa cosa. Vamos a dibujar un recipiente. Es más, no necesitamos esas cosas. Vamos a dibujar un pequeño tanquecito con aire presurizado. Aquí está mi tanquecito. Y a ese tanque le voy a conectar un manómetro diferencial, que puede ser algo muy sencillo como una... Ah, caray, no pinta. Como una pequeña manguerita. ¿Sí? Por acá. Y esto por arriba. Y esto viene de este lado. ¿Sale? Y esa cosa va a tener un líquido. Puede ser agua, puede ser un aceite. ¿Sale? Ahí está. Primero, va a estar aquí. ¿Por qué? Ah, porque se me ocurrió lo siguiente. Abrir mi recipiente. ¿Sale? Ahí está. Y esto va a contener, aquí contiene agua o algún líquido. ¿Sale? Ahora, ¿por qué están a la misma altura estas columnas? Ah, pues porque aquí está actuando, ¿qué cosa? La presión atmosférica. Acá también está actuando la presión atmosférica. Como esto está abierto, pues también está actuando aquí. ¿De acuerdo? Sí. Sale, esa es una. Ahora voy a hacer algo. Voy a cerrar mi recipiente. Lo cierro. ¡Pum! Y voy a inyectar con una válvula por aquí aire, ¿sale? A una determinada presión. ¿Qué es lo que yo esperaría que pasara con mi fluido que tengo aquí, el azulito? ¿Qué creen que pase, chavos? Si estoy inyectando aire, estoy aumentando la presión aquí, entonces la presión aquí va a ser mayor que la presión atmosférica. ¿Hacia dónde se va a mover el fluido? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, ¿sale? Aquí se va a mover hacia arriba y de este lado se va a mover hacia abajo. Me quedaría algo más o menos así. ¿Sale? Entonces, ese manómetro diferencial ahorita estaría midiendo presión, una presión mayor a la atmosférica. Ahora, vamos a suponer que tengo ese mismo tanque. Lo voy a dibujar otra vez a ver si me queda más o menos igual. Aquí está mi tanquecito.
igual tiene su manómetro. Diferencial en forma de U. Ya no me quedó tan igual. Y ahora, en lugar de, en este estábamos metiendo aire, ahora voy a tener aquí la válvula. Y en lugar de conectarle un compresor, le conecto una aspiradora. ¿Qué va a hacer la aspiradora, chavos? ¿Sacar aire? Sacar aire. Sale, entonces aquí le saco el aire. ¡Pum! ¿Y qué va a pasar acá? Ah, esto se va a modificar. Esto va a ser algo más o menos así. Y va a quedar por aquí. Entonces, aquí voy a seguir teniendo la presión atmosférica. ¿Sale? Y dentro, pues yo ahora ya puedo decir lo siguiente. Aquí yo voy a tener una presión vacuométrica de vacío. Y aquí una presión manométrica mayor a la atmosférica. ¿Sale? Entonces, con un mismo instrumento yo puedo medir tanto presiones manométricas como presiones vacuométricas. Recuerden, son presiones relativas que se miden a partir de la presión atmosférica. No sé si me explique o por ahí los perdí. No, sí, sí, me quedó claro. ¿Sale? Vale. ¿Algún comentario, chavos? ¿Duda? Bueno, este tanque está más grande. Pero ah, no, está casi igual. Se parecen un poquito. ¿Sí? ¿Nos fuimos muy rápido? Por luego si trabajamos como locos. Ah, muy bien. Sale. Ok. Les voy a dejar una tarea para el día viernes. El día viernes, de hecho lo podríamos obtener ahorita, pero yo creo que ya es demasiado. El próximo día viernes vamos a obtener el gradiente de presión. Y para el gradiente de presión necesito que investiguen algunas cosas. Voy a tener lo de siempre, un recipiente que contiene un fluido y voy a seleccionar un pequeño elemento, un cubito por aquí, ¿sale? De ese mismo fluido. Voy a poner mis referencias, voy a poner aquí el eje X, eje Y y el eje Z. Ahora, lo que yo quiero que ustedes busquen es esto. ¿Cómo se trabaja con un diagrama de cuerpo libre? En específico, ¿qué cosas puedo dibujar en un diagrama de cuerpo libre? ¿Sale? Sí, profe. Necesito eso y otra cosa que necesito que recuerden un poquito cómo se calcula la integral de X. Bueno, está muy fácil, ¿no? Este es igual a ¿qué? A X más una constante. Sí. Sí, entonces eso no lo investigue, eso sí se lo sabe. Ya está. ¿Sale? Ya está. Con eso, esa es su tarea, nada más investigar qué se dibuja en un diagrama de cuerpo libre. ¿Vale? Ok. Va, entonces, pues yo creo que la vamos a dejar hasta aquí para que puedan asimilar un poquito las cuestiones que vimos de teoría y si hay dudas, pues las aclaramos el día viernes. ¿Vale? Disculpe, profe. Dígame. El viernes que se entrega la serie, ¿la serie debe de llevar algún formato A ver, en específico? déjeme recordar. Entonces el día viernes no vemos esto lo estaríamos viendo el día lunes. Y el lunes es práctica. Sí, sí lo podemos ver el día lunes.
Vale, entonces esto, porque el día viernes hay examen, ¿verdad? Me había olvidado. Sí. Ok. Lo podríamos hacer ahorita, pero yo creo que no es conveniente. Y respecto a la serie en formato, ¿a qué se refiere con el formato? Por ejemplo, si debe ser en hojas blancas, Ah, ya. debe de llevar alguna portada, algún encabezado. Ok. Aquí debe de ser nombre. Nombre completo. Por apellidos. ¿Vale? Nombre completo por apellidos. Creo que eso es lo más importante y que diga, no sé, aquí serie y la serie que sea. ¿Sale? Además del nombre, pues el número de cuenta. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Si le quieren poner más datos, adelante, es más. Si le quieren poner la firma, pues mejor, ¿no? Ahí firma, ¿sale? Y de esos, pues le ponen aquí, no sé, ejercicio. Supongamos que les dejé el ejercicio 1, ¿sí? No es necesario copiar todo el enunciado. Si lo quieren hacer, está bien. Nada más con que le pongan aquí el inciso A, pues no se calcula, no sé qué cosa, y entonces aquí el desarrollo. Y aquí el resultado. Y ya, no cabe. Entonces lo haces en la siguiente hoja, le pones inciso B, lo que te pide el inciso B, desarrollo aquí, dibujitos, diagramas, lo que tengan que hacer y el resultado. No sé si más o menos se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Y el título del archivo, creo que se los puse ahí en donde les asigné la serie. Ahí les puse el nombre. ¿Sale? Es más, ahorita creo que es buen momento de checar algo. Creo que es el último momento. ¿Dudas, chavos, sobre la serie? Tenemos 25 minutos para dudas. Pues, profe, yo solo tengo una, pero es muy tonta, entre comillas. Pues pregunte, ¿Dónde están ¿dónde están qué cosas? las series? ¿Dónde están las series? Sí. ¿Cómo que dónde están las series? ¿Dónde las encuentro, pues? Pues las asignamos, ¿cuándo las asignamos, chavos? El viernes, ¿no? Sí. Sí, el viernes. Y pues usted las puede encontrar, bueno, puede encontrar el cuaderno de ejercicios aquí en la página. Le pica por aquí y luego por aquí aparece el cuaderno de ejercicios. Aquí, mire, aquí le pica. ¿Sale? ¿Cuáles ejercicios son? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cuáles ejercicios son? Yo, profe, las tengo. A ver, déjenme lo busco acá a ver si están por ahí. Profe, de la serie ¿Dónde? 1 anoté que 6, 8, 9 y 10. Y de la serie 2, 7, 8, 9 y 12. Ok, son esos, compañero. Ok, profe. Sale, Muchas entonces, gracias. pues yo esperaría que ya los hubieran tenido ahorita, pero si no los tienen, pues es momento de trabajar arduamente. ¿Sale? ¿Nadie tiene dudas sobre la serie? Es que no lo hemos empezado. Ok. Pues entonces, háganla, chavos. Profesor, yo tengo una duda. Bueno, pero no Dígame. de la serie. ¿Cuántas preguntas va a ser en el examen? ¿Cuántos van a ser? Pues todavía no hago el examen. En serio, todavía no lo hago. Tengo un buen de cosas pendientes. Ya me parezco a ustedes que dejo todo al final. Pero sí tengo un buen de cosas pendientes. No sé cuántas Más podrían bien ser. no es que se deje al final, sino que vas haciendo lo que es
para el principio y al final lo que tenías tiempo de hacer te quedó al final, ¿no? Sí, eso sí. Sí, lo vas viendo como se tiene que, lo vas haciendo como se tiene que entregar, ¿no? Por ejemplo, tener una serie para el día de ayer, pues tuvieron que usar los días anteriores, ¿no? Tienen una serie para mañana, pues yo creo que la terminen. Yo creo que sí, ese es el funcionamiento. Inadecuado, pero funcionamiento. ¿Cuántos van a ser? Déjenme buscar un examen pasado y ya les podría decir. Física experimental. No, este es el examen, este es el primer Ya examen. mejor ni haga el examen, profe. No, sí les tengo que hacer examen. De hecho, el día viernes hay un examen extraordinario. Ese examen, bueno, somos 2 sinodales. Y uno de ellos es mi jefa de laboratorio. Entonces voy a estar en el examen aquí y voy a meterme al otro examen también. Déjenme ver de cuántos fue el pasado. Una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas. Nada más son 4. Bueno, pero como yo sé que ustedes son muy listos, les voy a poner otras 2. ¿Va? Yo preferiría No, 4. No, yo creo que mejor les conviene que sean 5 o 6. Bueno, 5, sí, para que sean. Pero con incisos. Sí, con muchos incisos. No. De hecho, miren, la primera tiene varios incisos. Tiene de la A a la H. Pero está fácil porque es de falso verdadero. Después ya vienen ejercicios y tiene 4 incisos. ¿Qué les puedo preguntar? Porcentajes de exactitud, porcentajes de precisión, la ecuación de la curva de calibración, valor más representativo con incertidumbre asociada. ¿Sí? Si tiene muchos indicios, entonces sí podrían ser 4 o no llega. Pero es que son incisos muy sencillos, como por ejemplo, para calcular el porcentaje de exactitud, ¿cuánto te tardas? ¿5 minutos? Bueno, eso sí. Sí, eso está bastante sencillo. Porcentaje de precisión, pues otros 5 minutos. Ahora, la ecuación de la curva de calibración, pues en eso te puedes tardar media hora, ¿no? No media hora, un poquito menos, unos 20 minutos. En ese caso, podríamos hacer como lo que hemos estado haciendo, que es como recortar el proceso de los mínimos cuadrados y nada más anotar los resultados de las sumatorias de X, de Y, Sí, de XY, todo eso. sí. De hecho, Así. eso es parte del requerimiento, ¿no? Que esté eso, Ujú. las indicaciones de las sumatorias. Así es, que sea suma de X es igual a tanto, suma de Y es igual a tanto, suma de X por Y es igual a tanto. ¿Vale? No es necesario que pongan todas las operaciones. ¿Sí? iba a También, preguntar teoría. sí, de hecho la primera parte es teoría, falso verdadero. Y muchas veces la teoría viene implícita, ¿no? En las preguntas, en los ejercicios. Ustedes creen que no se pregunta teoría, pero pues, sí se pregunta teoría. Como por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es el significado físico cuál es el significado de la pendiente en una ecuación de la curva de calibración para un instrumento? Sí, esa puede ser una pregunta. Ok, pide incertidumbre. Eso sí, busquen mucho lo de la incertidumbre. Y de cajón, mínimos cuadrados, de eso no se salvan, ¿eh? No está tan difícil, chavos. Yo creo que sí pueden sacar una buena calificación. ¿Sale? Vale. Sí, recuerden que la función aquí, bueno, el fin no es reprobarlo. Mande. Dígame. ¿Alguna aplicación? Sí, puede ser en alguna aplicación. Nada más, para todos, que no pesen mucho los archivos. Recuerden, tiene que ser PDF, que no sean muy pesados. Nada más.
Vale, vale. ¿Alguna otra cosa, chavos? ¿Tienen miedo? Sí. Sí. Un poco, sí. Yo también. Y también tengo trabajo que hacer. Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues 10 minutos para que se estiren y vayan a su clase de álgebra. ¿Sale? Ok. Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. Vale, nos vemos el viernes. Gracias, profe. ¿Sale? Profesor. Mande. Bueno, ya no me dijo nada. Bueno, creo que él le iba a decir algo, pero ya no. Yo sí, el de... También puede ser en cuaderno, ¿no? La guía. No hay ningún problema con que sea en cuaderno. Ah, no, no O hay tiene que ser inconveniente. con el mismo procedimiento que los ejercicios, con que no se vea O sí se puede ver el espiral. Ah, que no se ve la espiral, ahí sí tiene cuidado porque la presentación es importante, ¿no? Ah, ok, entonces que no se vea ¿Sí? la espiral. Que no se ve la espiral. Si es en cuadriculado no hay inconveniente, pero que la espiral no se vea porque se ve feo. Vale. Ya está. Tan, tarán. Hasta luego, profesor. Nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Es profe. Vale, vale. Cualquier profe. duda Hasta luego. le podemos preguntar por el WhatsApp. Ah,